Hola, buenos días en América Latina y buenas tardes a todos en Lisboa. ¿Me pueden confirmar si ya estamos al aire desde el CLAD, por favor? Ya están al área. Hola, buenos días a todos. Yo soy Fernando Segura, director de Participación, Transparencia y Servicio Ciudadano de Función Pública. Y el día de hoy estamos en un panel 100% colombiano, 100% de función pública, orientado a contar precisamente la experiencia de Colombia en la búsqueda de la productividad pública y en el trabajo desde tres ejes fundamentales para nosotros. El trabajo con servidores públicos, el trabajo con las instituciones y el trabajo con los ciudadanos, entendiendo a estos como los tres actores fundamentales para el desarrollo de los ejercicios democráticos, para el fortalecimiento del relacionamiento del Estado con los ciudadanos, pero sobre todo para lograr que los estados cumplan con sus propósitos y que generen valor público en cada una de las acciones que se adelantan a partir de las diferentes entidades públicas, su misionalidad y sus funciones. Por eso, el panel del día de hoy, que cuenta la experiencia colombiana, el abordaje que desde el Departamento Administrativo de la Función Pública le hemos dado al tema desde varios años atrás, tratando cada vez más de racionalizar procesos, de mejorar escenarios de relacionamiento del Estado con el ciudadano y de motivar a los servidores públicos para trabajar en lo público en pro del bienestar general y partiendo de principios del mérito, de la eficiencia y de la eficacia. Para eso, entonces, el día de hoy estamos tres miembros del equipo de Función Pública de Colombia, como les comentaba. Eh, el director de Empleo Público, Francisco Camargo, el director de Desarrollo Organizacional, Hugo Armando Pérez, y mi persona, como ya les comentaba, Fernando Segura, director de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano. La idea del panel es muy sencilla. Vamos a tener tres ponencias que van a abordar la forma en la que hemos pensado, algunos ejemplos, metodologías o buenas prácticas que hemos abordado desde Colombia, desde la función pública, para trabajar el tema de productividad pública a partir de, como les decía al principio de esta intervención, de desde los servidores públicos, desde la óptica de los servidores públicos, conferencia que va a estar liderada por Francisco Camargo, director de Empleo Público, desde la lógica del ahorro de cara a la gestión de lo público y el impacto en las instituciones públicas y la responsabilidad de las instituciones respecto al tema, que lo va a presentar Hugo Armando Pérez, director de Desarrollo Organizacional, y yo como director de Participación, Transparencia y Servicio Ciudadano, el enfoque que hemos dado para abordar los temas involucrando a los ciudadanos en la construcción de lo público y sobre todo en cómo mejorar la vida y la productividad de los colombianos a partir de en dos ejercicios puntuales que les voy a presentar. Entonces, para no demorarme en la introducción, ya que estamos pasados un poco de tiempo, le voy a hacer la palabra a Francisco Camargo, como les decía, director de Empleo Público, para que nos cuente su experiencia precisamente a partir de el trabajo con servidores públicos y pensando en el sector público como el mejor lugar para trabajar. Entonces, Francisco, bienvenido. Muchas gracias por su participación y estamos atentos a su presentación. La idea es que vamos a hacer las tres ponencias, cada uno con un máximo de 20 minutos y después vamos a abrir un espacio de 25 minutos de preguntas y respuestas por parte del auditorio. Así que, bueno, Francisco, el escenario es suyo, bienvenido y muchas gracias a todos por acompañarnos la mañana de hoy. Y en la Bueno, tarde. muy buenos días, Fernando. Están viendo mi presentación, ¿cierto? En este momento. Buenos días, buenas tardes allá en Lisboa. Un gusto saludarlos desde Colombia. Y por supuesto, como dijo Fernando, quiero compartir con ustedes esa apuesta que hemos tenido como Gobierno Nacional desde la función pública en el sector público, el mejor lugar para trabajar, pero sobre todo desde unas reflexiones muy de fondo que hemos venido construyendo a propósito del tema de productividad pública asociado desde la perspectiva del servidor público, como el actor más importante de nuestras entidades públicas. Esta es la agenda de la presentación, un contexto general. Hablaremos un poco de la importancia de la productividad y el ambiente laboral en el marco de la Revolución 4.0 y la administración pública, la articulación entre productividad y ambiente laboral, unos retos y desafíos y finalmente unas conclusiones. En primer lugar, en este contexto general, recordarles la perspectiva propia asociada con, bueno, la productividad puede entenderse desde muchas perspectivas, pero básicamente, digamos, desde la línea propia del Foro Económico Mundial,
pues ubicó a la productividad en el centro de la competitividad global. Y esa productividad entendida como la combinación de recursos para crear un producto final en determinado escenario o circunstancia es fundamental a la hora de entender que la mejor manera de entender hoy en día la productividad en pleno siglo XXI es trabajar de una forma más inteligente. No es trabajar más intensamente, no es durar más horas en la oficina o durar más horas conectados virtualmente, es trabajar más inteligentemente, entendiendo la lógica de entender la productividad como la posibilidad de conseguir recursos de calidad, productos de calidad, con el esfuerzo necesario para tal. Claro, cuando uno ve economías más competitivas en América Latina, por ejemplo, eso es un ranking asociado con el índice de competitividad global, pues evidentemente uno empieza a ver algunos avances de unos países y otros en lo que tiene que ver con ese índice de productividad, en una mirada, digamos, microeconómica y macroeconómica asociada con la productividad. Y pues evidentemente están viendo, digamos, el caso colombiano. Lo otro es el crecimiento económico, se ha mostrado resiliente, pero se ha ralentizado, digamos, asociado en la perspectiva propia de la productividad pública. Colombia cuenta con 1.274.000 servidores públicos y esa perspectiva, lo que hacemos los servidores públicos, también se ve reflejada un poco en la percepción de la ciudadanía frente a la productividad en lo público y en lo privado. Y esa lectura en la ciudadanía pues está asociada con entender muchas variables. Por supuesto que en la perspectiva propia de la productividad, desde la lógica del servidor público, lo que a nosotros nos interesa más es la reflexión muy de fondo en torno a cómo los servidores públicos le prestan un mejor servicio al ciudadano. Y esa imagen que normalmente el ciudadano tiene en torno a la productividad también vale la pena entenderla desde la asociación de cuánto tiempo laboralmente se requiere para que la gente sea productiva o haga bien lo que tiene que hacer. Algunos países invierten mucho más horas de trabajo para ser equitativos con otros en lo que tiene que ver con la productividad. Y entonces esa lógica con la que mencionaba anteriormente de trabajar más inteligentemente y no es trabajar más intensamente, refleja la capacidad de producir más con el esfuerzo necesario. Y ahora en la lógica propia del trabajo virtual en casa que tenemos hasta ahora en Colombia, que es la posibilidad de que muchos servidores públicos estemos trabajando desde nuestra casa, pues ha tomado mayor sentido. ¿Por qué? Porque en Colombia somos 1.274.000 servidores públicos, el 56% lo refleja la fuerza laboral del Estado, organizada en docentes el 26%, uniformados el 30%, y lo más importante es en el sentido de que hemos evaluado que en la medida en que tengamos mejores servidores públicos que ingresen por mérito, que se capaciten, que se desarrollen, que sean más productivos, más eficientes, eso incide directamente en que las entidades públicas presten un mejor servicio al Estado colombiano. Por eso la productividad, digamos, en el empleo público está asociado, por un lado, con el núcleo básico de la función pública, como el empleo público, identificar brechas que se pueden mejorar, que se pueden cerrar para ser más eficientes, identificar oportunidades de mejora, monitorear los avances en diferentes aspectos propios del empleo público y permitir incrementar los niveles de confianza en la ciudadanía. Ese es el gran reto para nosotros, digamos, de la política de empleo público, porque en última la razón de ser de servidor público es prestar un buen servicio al ciudadano. Por eso el marco de política de empleo público que tiene esos pilares que están abajo en la imagen que están viendo en este momento, soportada, por supuesto, en el mérito, en las competencias, en el desarrollo y en el crecimiento, en la gestión del cambio constante, en la integridad, en el diálogo y la concertación, tienen el corazón de la discusión la productividad. Y esa productividad que tienen los servidores públicos, que se ve reflejada en que la entidad pública preste un mejor servicio, sea más eficiente, más productiva. Y si las entidades prestan un mejor servicio, eso incide en incrementar la confianza del ciudadano en el Estado. Por eso, ahora más que nunca se ha valorado el valor de la confianza. La confianza que ahora tiene un jefe cuando ya no necesariamente tiene que ver a sus personas a cargo para ver qué están produciendo, tiene un enfoque mucho más de productividad, pero la confianza que tiene uno como trabajador desde su casa y de su oficina virtualmente para cumplir, digamos, con los productos y las responsabilidades que tiene en su cargo en las diferentes entidades públicas que refleja. Ese es el gran reto asociado con cómo contribuimos a incrementar la confianza del ciudadano en el Estado. Allá hay que apuntar y en eso, digamos, estamos concentrados en la perspectiva propia de la productividad pública. Y claro, entonces esa integralidad con la que uno de la productividad está asociada con un servidor 4.0, que más adelante hablaré de eso, con un modelo de planeación y gestión que está orientado desde la perspectiva de cómo mejorar la gestión institucional, que mis compañeros también ahondarán en ese aspecto, con la lógica de integridad, digamos, es parte de cómo nos comportamos como servidores públicos, responsabilidad, confianza, buen servicio.
Y por supuesto, en una gestión estratégica del talento humano que reconoce al servidor público como el actor más importante de las entidades públicas. Entonces, ¿cuál es la importancia de esa perspectiva propia de la productividad hoy en día en el marco de la revolución industrial? Pues ustedes saben que la sociedad ha pasado por 4 revoluciones industriales. La primera, el vapor. La segunda fue la eléctrica, digamos un poco la creación de más en serie. Autores como Taylor y Fayol reconocen esa perspectiva de evolución en la productividad. La que nos tocó a nosotros es mucho más la de los computadores, la tecnología, los que ya somos grandes como nosotros, pero la que están viendo muchas generaciones es la revolución de la cuarta revolución industrial, la revolución del poder de lo ciberfísico, del blockchain, del Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, del Big Data. Y por supuesto que la administración pública no puede ser ajena a esa realidad. Porque la cuarta revolución industrial y todas sus tecnologías, todas sus transformaciones están incidiendo en el sector privado y por supuesto que cada vez más inciden en la transformación de lo público. Hoy en día con inteligencia artificial se pueden adelantar procesos de selección, de talento humano, de evaluación. Con Big Data se pueden hacer análisis de datos y proyectar cómo va a haber comportamientos de servidores públicos. Eso que empieza a impactar el mundo de lo público, por supuesto, que se asocia desde 3 perspectivas. Por un lado, el cambio tecnológico, que indudablemente cambian los empleos, cambian las ocupaciones, se crean nuevos empleos. Hay científicos de datos ya en entidades públicas como donde nosotros trabajamos y aunque el cargo y el manual de funciones tradicional no lo diga, es una persona especializada en análisis de datos y el poder de la información. Pero también es evolución el aprendizaje. La población económicamente activa en países como los nuestros en América Latina, en general día yo del mundo, pues adquieren habilidades diferentes y tienen que adaptarse a cambios diferentes. Y por otro lado, la movilidad del talento. Es no solo el surgimiento de nuevas profesiones que antes no existían y que ahora no sabemos si existan ni 10 años, sino también la perspectiva de tener una mirada mucho más global, mucho más estratégica de lo que implica la productividad del sector privado y sector público. Pero lo otro es que la productividad en lo público, en lo que hemos estudiado y analizado nosotros en el caso colombiano, está soportado fuertemente en una cultura organizacional muy sólida, muy colaborativa, porque en última la cultura como el ambiente laboral se construye todo el tiempo en la cotidianidad de los servidores públicos y en general de todos los que trabajamos para el Estado. Nos ha llevado a una reflexión muy profunda en torno a esta sociedad de la información, del conocimiento, a esta cuarta revolución industrial, a estos cambios, incluso a la realidad propia que estamos viviendo ahora en la pandemia, a la creación de lo que podemos ir denominando la entidad 4.0, una entidad que se administra de una manera mucho más flexible, más orgánica, más una institución con mucho mayor grado de legitimidad, que fortalece realmente la labor de este servidor público, mucho más incluyente en el tema de diversidad, en el tema de vinculación de jóvenes, de un equilibrio entre la juventud y los que tenemos más experiencia, donde se cambia la figura del jefe por el líder que inspira y que transforma, con mayor confianza y responsabilidad, como mencionaba hace un rato, donde el clima laboral lo construye cada servidor público desde su casa y hace parte de esa contribución constante porque ya no está yendo muchos a la oficina, donde la cultura es una cultura hacia la innovación, hacia la creatividad, donde se cumplen más los resultados y los propósitos más que un horario y donde las estructuras son cada vez más horizontales. Y entonces, para que uno tenga entidad 4.0, tiene que tener un servidor público 4.0. Entonces, ¿qué podríamos entender como un servidor público 4.0? Es aquel que está enfocado en el conocimiento, en el aprendizaje continuo, en la asertividad en la comunicación, que es un alto usuario de tecnología y el valor de los datos y de la información. Servidores públicos orientados e impulsados a mejorar sus capacidades, sus habilidades, sus destrezas, con su ADN orientado en el buen servicio, pero por supuesto que reconocen el poder de los datos, de la información y todas estas tecnologías, no una amenaza, sino al contrario, toda una oportunidad. ¿Cuáles podrían ser algunas de las características? Un autoliderazgo fuerte, que se reconozca desde su cotidianidad, su trabajo diario, valores como la integridad en su ADN, la creatividad, la innovación, el aprendizaje continuo, la adaptación al cambio. Ahora más que nunca nos tenemos que adaptar al cambio todos y el Estado nuestro no ha parado, ninguna América Latina ha parado, al contrario, hemos estado a la altura de lo que implica un escenario como el que estamos viviendo y por supuesto un alto usuario de tecnología. Y no necesariamente porque sea un nativo digital o en redes como los muchos jóvenes ahora, sino que realmente vemos en la tecnología y en la innovación y en la creatividad y en los datos y en la información activos fundamentales para prestar un mejor servicio. Pero además, hay sociedades como la japonesa que ya empezaron a hablar de la sociedad 5.0, que recoge lo de la cuarta revolución industrial, pero que también da un equilibrio con la calidad de vida. Y en eso le estamos apuntando nosotros en este marco del sector público, el mejor lugar para trabajar. Un alto uso de tecnología, adaptarnos al cambio, pero también encontrar un equilibrio con la vida personal, con la vida familiar, con la calidad de vida, que en últimas, en gran parte, se construye desde la cotidiana de cada uno de los actores que implica la administración pública.
Entonces, vamos a la articulación entre productividad y ambiente laboral. ¿Cómo se relaciona la productividad con el ambiente laboral? Pues evidentemente hay un ambiente físico, pero también hay un espacio saludable, donde tiene que estar, hay características propias estructurales sobre el tipo de liderazgo que enfrenta la cotidianidad. Hay un ambiente social en el que todo el tiempo nos relacionamos. Hay un relacionamiento virtual o presencial que depende, como mencionaba hace un rato, de cada uno y del ambiente que se cree. Hay características propias personales. Indudablemente, hay gente que está orientada a la productividad y a construir buenos ambientes laborales y hay gente que no. Pero parte del reto es precisamente aprender a relacionarnos con los demás y entender la convivencia, lo que esto implica. Y por supuesto, esos comportamientos organizacionales que son fundamentales a la hora de interactuar. Entonces, con ese contexto teórico y de buenas prácticas que mencionaba hace un rato, pues preparamos una propuesta para el país del sector público, el mejor lugar para trabajar. Ahora más que nunca se ha demostrado que el sector público es el mejor lugar para trabajar. Muchos de nuestros países se ha perdido empleo. Muchas personas han quedado sin trabajo, desafortunadamente. Muchas empresas han cerrado, pero el Estado no. El sector público sigue funcionando, el sector público sigue trabajando. En el sector público nos siguen pagando por hacer lo que más nos gusta, que es servir en lo público. Entonces, lo que hemos planteado con este índice del sector público, el mejor lugar para trabajar, es contar con una medición estandarizada de buenas prácticas que tienen las entidades públicas en torno a estrategias para mejorar el ambiente laboral con el resultado propio de la percepción de cada servidor público, de cada contratista del Estado, pero sobre todo desde la perspectiva de cómo contribuir a la productividad pública. Ese es el gran reto asociado con lo que las personas confían, sienten, perciben, se comunican en un ambiente laboral proclive a la productividad y al bienestar. Y el bienestar entendido desde una perspectiva evolucionada, un bienestar en sentido con un efecto transversal hacia la confianza, hacia la importancia de una buena relación con el jefe y con los compañeros, pero a la satisfacción que le da a uno que confíe en su trabajo y que uno pueda confiar en el trabajo de los demás, pero sobre todo, y lo que está por encima de todo es esa confianza que nosotros tenemos que generar en el ciudadano hacia el Estado. Ese equilibrio entre la vida laboral y personal y familiar es fundamental. La posibilidad de estar trabajando en la casa, la posibilidad de compartir con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestras parejas, pero también la posibilidad de encontrar un equilibrio donde el derecho a desconexión es tuya, es tu responsabilidad hacerlo. Y también, por supuesto, buscar mecanismos que impacten de manera más exitosa la productividad propia en las instituciones, en las entidades públicas. ¿Cómo se logra eso? Pues, por supuesto, la productividad y un buen ambiente laboral, pero sobre todo el mejor lugar para trabajar se crea desde un trabajo en equipo, un trabajo colaborativo, donde hay confianza y un equilibrio entre la vida laboral y por supuesto que hay un incentivo constante entre la innovación, la conectividad y el buen servicio. Pero ¿por qué es importante un índice como este? Pues porque nos permite entender la necesidad de una metodología estandarizada para todo el Estado asociado con buen servicio, productividad y buen ambiente laboral. Ustedes pueden ver muchas prácticas internacionales. Hay muchas asociadas con reconocimientos como el mejor lugar para trabajar del sector privado y muchas del sector público lo aplican. La OIT y la OCDE establece perspectivas propias asociadas como construir confianza en un entorno, en un trabajo cambiante. El reporte propio asociado con la productividad de países como Estados Unidos o como Canadá miden la importancia de contar con un buen ambiente de trabajo para ser más productivos. Otro tanto lo hace Europa y otros países de América Latina. Pero el sector privado también lo hace. Por ejemplo, Cisco tiene una medida asociada con el ranking de la productividad y la eficiencia y buen ambiente laboral de empresas como eso. Hilton, la perspectiva de la medición de Hospitality for All. DHL, por ejemplo, centra sus esfuerzos en la selección de personal cada año orientado a cómo contribuyen a mejorar su cultura organizacional. Y países hermanos como Chile también han avanzado en la medición de este tipo de indicadores. En el caso colombiano, nuestro índice tiene dos dimensiones. La dimensión de la motivación y la dimensión de la satisfacción laboral. La medición de la motivación está asociada con el sentido de pertenencia del sector público con su organización pública, con la conciliación entre la vida laboral, personal y familiar, con el buen trato y con la determinación del individuo de la manera de realizar su trabajo. En la perspectiva propia de satisfacción laboral, está asociada con la remuneración económica, con la afinidad con el jefe, con su directivo, con sus compañeros, la estabilidad laboral, factores físicos y ambientales y, por supuesto, la diversidad y la inclusión, tan necesarias ahora en la sociedad moderna, la posibilidad de vincular personas con discapacidad, jóvenes, la paridad de género. Eso contribuye, digamos, a la satisfacción laboral. Y ese ambiente laboral es transversal para toda la organización. Una cosa que hemos estudiado con mucha profundidad es que la cultura organizacional se transforma día a día.
Y la perspectiva del trabajo virtual en casa ha llevado a una nueva cultura organizacional de la virtualidad, pero en presencial o virtual se trata de prestar un buen servicio y de contribuir a reconocer, digamos, cómo las entidades públicas no van a ser productivas si los servidores públicos no son productivos. Y los servidores no son productivos si no tienen un equilibrio psicosocial en su trabajo, si no tienen una salud mental que los lleve a entender el valor de lo público, si no hay una asertiva manera de comunicarse en una convivencia social y si no se construyen nuevas alianzas y nuevas estrategias para prestar un buen servicio. Todo eso lo incluimos dentro de nuestro Programa Nacional de Bienestar 2020-2022, que tiene como eje transversal la transformación digital. Y aquí vemos debates muy de fondo en torno a si usted puede entender el bienestar desde perspectiva virtual y hemos entendido que sí. Hemos entendido que así como usted puede comprar por internet, puede estudiar por internet, se puede capacitar, puede asistir a un evento como este, también puede tener bienestar virtual. Y aunque algunos puedan estar cansados de ver tantas cámaras, de ver tantas pantallas, de ver tantas capacitaciones, hay que entender que también hay un espacio para lo virtual, para el desarrollo virtual del bienestar. Y eso nos parece, digamos, de perspectiva fundamental a la hora de entender el mejor lugar para trabajar en el sector público. Pero también sacamos un Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030, que incluso lo sacamos antes de la pandemia y tenía como un eje fundamental de transformación digital, porque preveíamos que en una sociedad de la información y el conocimiento, pues por supuesto que era necesario transformar digitalmente y desarrollar competencias y habilidades en nuestros servidores públicos. Otro eje asociado, por supuesto, con la creación de valor público. Lo que hacemos en el sector público todo el tiempo es crear valor, la gestión del conocimiento y la innovación, que ha sido también tema tocado en este CLAT en varios escenarios como algo fundamental para todos los servidores públicos y por supuesto la probidad y ética de lo público, que no se nos pueda olvidar que debe estar en el ADN del servidor público. Y en el corazón de todo esto está la identidad del servidor público. La gran reflexión, si usted quiere trabajar en un buen lugar, es cuál es su identidad con el lugar donde trabaja. ¿Cuál es la pasión con la que trabaja? ¿Cuál es la entrega que tiene de manera cotidiana a su trabajo cotidiano? Esto nos lleva a algunas reflexiones finales en torno a qué le espera al sector público en la nueva realidad, en lo que algunos teóricos han planteado como la nueva normalidad y cómo contribuye esto a la mejora de la productividad, porque no hay que entender que mayor productividad no es mayor cantidad de horas frente a un computador. Mayor productividad es entender la perspectiva de entender cómo se unen esfuerzos y recursos apalancados en las tecnologías de información y comunicaciones, en los datos en la información, para transformarse digitalmente, pero sobre todo para transformarse emocional y socialmente, para adaptarse a las nuevas realidades. Nos esperan a futuro grandes reformas, como pasó en todas las revoluciones industriales, en la cuarta y en la quinta lo harán, pero sobre todo reformas que permitan entender la oportunidad de servir en lo público y de reinventarse constantemente. A muchas personas no les gusta la palabra reinventarse, pero es una realidad propia que hemos tenido que vivir y que como servidores públicos y los que le servimos al Estado y como académicos tenemos que hacer todo el tiempo. Por supuesto que seguir promoviendo la inclusión y la diversidad en el empleo público. Hay que abrirnos a nuevos cambios, a nuevos perfiles, a nuevas profesiones. Necesitamos un sector público mucho más amplio en lo que tiene que ver con llegar a profesiones que normalmente no estaban históricamente. Diseñadores, arquitectos, economistas, ambientalistas, todos tienen que sumar a la perspectiva propia de las profesiones tradicionales que tienen nuestros gobiernos. No solo es enfocarse en cómo hacer las cosas a través de tecnología, sino en el sentido de hacer las cosas. Ocuparse más en pensar cuáles son los empleos, cuáles son las adaptaciones, las competencias, nos tiene que ocupar más eso que los que van a desaparecer o que el manual de funciones que hay que adaptar nos tiene que llevar a tener mucha más flexibilidad. Por supuesto que entender cada vez más la importancia de tener instancias que identifiquen el valor de lo público. Entonces, el futuro de la productividad desde la perspectiva propia de nuestros servidores públicos, que es la lectura que hacemos en nuestro campo, pues está asociado con entender la capacidad de aprovechar el potencial de las personas y entender la conectividad institucional, local, nacional y global como la experimentación de nuevas ideas, nuevos comportamientos, la inversión en el talento humano. Es decir, que la modernización del Estado hay que entenderlo cada vez más como un énfasis en equidad, en transparencia y en establecer un nuevo modelo orientado a resultados más que a procesos, resultados que en últimas adelantamos y conseguimos los servidores públicos. Y finalmente, a título de conclusiones, plantearles a ustedes que la productividad debe ser vista de una manera más sistemática, hacia la mejora continua de lo que hace cada servidor público. No importa el nivel que tenga la organización, cada servidor público es absolutamente fundamental. Y como cualquier engranaje, si alguna parte no funciona bien, la entidad no va a funcionar bien. Hemos tenido que reconocer a través de la pandemia el valor de lo esencial, de lo fundamental, de la vida. Y así como hemos reconocido el valor de la vida como algo esencial, también la posibilidad de servir. Y también la posibilidad de servir con calidad y con eficiencia. Así que la productividad consiste en trabajar de forma más inteligente, de una manera más articulada,
aprovechando el valor de la información, de la tecnología, de los datos, pero también entendiendo que el valor de la productividad de lo público tiene que tener una lógica de integración con el sector público, el sector privado y, por supuesto, la academia. Y un espacio como este es un escenario ideal para generar reflexiones en ese sentido. Se puede pensar que los países más productivos no necesariamente son los que trabajan más horas. No hay una relación directa, como les mostré en la gráfica. Al contrario, son los países que trabajan de una mejor manera, más colaborativa, más integral, que aprovechan más la tecnología y, por supuesto, que se orienta más en el resultado que en el proceso. La inclusión continua de nuevas tecnologías en esta industria 4.0, en esta cuarta revolución industrial, en esta sociedad 5.0, pues tienen que incidir directamente en la productividad de los servidores públicos y sobre todo en prestar el mejor servicio al ciudadano y en aumentar la confianza en el ciudadano en el Estado. El crecimiento normalmente de los países articulados entre la relación entre productividad laboral, servicio público, crecimiento económico, tiene que estar asociado cada vez más a la instauración propia en el sector público, en todos los servidores públicos, de la innovación, la creatividad, la autorresponsabilidad, la autoestima, el trabajo colaborativo, el trabajo en red y sobre todo la pasión y la identidad por lo público. Y finalmente, hemos, desde el caso colombiano, promovido este índice que empezamos a medir a partir del año entrante, estos planes que ya hemos lanzado este año como el plan de capacitación y el plan de formación, como el programa de bienestar, con el único interés de otorgar a los servidores públicos de nuevas y evolucionadas herramientas y ayudas para que mejoren bien su trabajo. Pero lo más importante sobre eso es reconocer que ahora más que nunca tenemos que valorar 4 grandes enseñanzas que nos ha dado esta pandemia. 1, el valor de la vida y el autocuidado. 2, el valor de la familia. Y 3, la importancia de tener una familia, pero con amor. Tener amor por el trabajo que hacemos, por nuestra familia, por nuestros seres queridos es fundamental. Y finalmente tenemos trabajo. Y tenemos un trabajo, no cualquier trabajo. Los que estamos hoy aquí conectados, la gran mayoría, tenemos el privilegio de ser servidores públicos. Y las entidades públicas lo que se merecen tener es sus mejores servidores públicos, idóneos, competentes, capacitados, formados, pero sobre todo servidores públicos que tengamos en nuestro ADN la pasión por servir en lo público. Así que si cada uno de nosotros suma al ejercicio institucional, por supuesto que la identidad propia de lo público nos tiene que reflejar a que las entidades públicas hagan un mejor trabajo y eso incide en que le sirvamos a nuestros ciudadanos. Así que es la oportunidad de reflexionar en torno a que la productividad pública se entiende desde el servidor público como la posibilidad de servir, de prestar un mejor servicio, de trabajar de una manera más inteligente de cara a tener un mejor país, una mejor sociedad, una mejor sociedad para los colombianos, para el caso nuestro colombiano, pero por supuesto una mejor sociedad global. Y construyamos un futuro que nos corresponde para nosotros, pero sobre todo para nuestros hijos. Muchas gracias y una feliz tarde. Gracias, Fernando. Francisco, muchísimas gracias por la intervención, muchas gracias por las reflexiones finales que van muy ligadas a, pues, a lo que estamos buscando hoy, sobre todo porque cuando se habla de trabajar, pero sobre todo de trabajar en el servicio público, se busca que la gente lo haga motivada, lo haga creyendo en que lo que hace puede contribuir al desarrollo de la sociedad, pero sobre todo que lo haga con pasión y con compromiso. Creo que es clave para este concepto de productividad que estamos revisando. Muchas gracias, Francisco. Como les decíamos, es Francisco Camargo, director de Empleo Público de la Función Pública de Colombia. Ahora vamos a pasar a la segunda conferencia de la tarde de hoy. Nos acompaña Hugo Armando Pérez, él es director de Desarrollo Organizacional de la Función Pública de Colombia también, y también venimos a hablar de la productividad, pero esta vez vamos a hablar desde una lógica institucional, principalmente de la productividad asociada al gasto público, que es en lo que gira la conferencia de Hugo Armando. Entonces, para no demorarnos más, Hugo Armando, bienvenido. Voy a tener como el cronómetro alerta para poderle avisar cuando le queden faltando unos pocos minutos para concluir. Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias a las más de 56 personas que están conectadas en este momento en esta conferencia. El escenario es suyo, Hugo. Gracias, Fernando. ¿Me cuentas, por favor, si se ve la presentación en pantalla? En este momento no se ve aún la presentación. Bien.
Ahí sí. Ahora sí la vemos, Hugo. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, Fernando. Bueno, aquí una visión, como dice Fernando, desde las instituciones. Un saludo a todos en Lisboa y a todos los servidores públicos de todas las partes de Iberoamérica que se están conectando con nosotros a esta hora. Antes que nada, esta mirada desde las organizaciones, por supuesto, hemos querido desde Colombia pensar desde la modernización institucional cómo poder ir ajustando ciertas cosas que han sido demasiado tradicionales ya durante muchos años y donde esas lógicas de modernización nos dicen sobre la necesidad de trabajar desde la productividad, de trabajar desde lo público, sin perder de vista que detrás de eso hay procesos integrales de transformación institucional. Entendidas las transformaciones como unos procesos de cambio que también viven las instituciones, al igual que los viven las personas que viven en estas instituciones, trabajan allí, laboran allí y entregan mucho parte de su vida a estar en estos escenarios. Muchos nos han dicho ya desde hace muchos años, por ejemplo, el PNUD ya nos ha hablado frente a tendencias de la gestión pública moderna en torno a la medición de la capacidad. Entender la capacidad de las entidades es clave para entender las necesidades en términos de proceso que necesitan las mismas para poder entregar mejores productos y servicios. Ahí la combinación entre esta eficacia, esa eficiencia que pueden tener con las capacidades también, no solo de sus procesos, sino de los servidores públicos, es clave para poder entregar a sus beneficiarios productos y servicios de una mejor manera. La productividad del gasto va muy en ese sentido, en saber qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo y qué tan eficiente estoy siendo en la medida en que entrego un producto o un servicio. El BID, fíjense que habla mucho ya desde el 2018, incluso un par de años antes, de la necesidad de tener un gasto mucho más inteligente. Un gasto que pueda identificar esas ineficiencias técnicas que puedan no solamente corresponder a las eventualidades apuestas de algún gobierno u otro, sino que entendamos que el gasto debe ser un estándar y debe ser una proporción clara que debe ser controlada en el tiempo, justamente para ir transformándolo en la medida en que los beneficiarios también cambian sus necesidades. Los retos de medición sobre eso son bastante importantes y por eso este organismo hace referencia sobre eso. Pero incluso organismos privados como McKinsey, una Big Four, estas grandes consultoras del mundo, cuando habla de mejores entregas, mayor desempeño, también empieza a hablar de las restricciones que tenemos los que entregamos esos productos y servicios. Y las instituciones, por supuesto, tienen muchas restricciones. En el ámbito público, mucho más. Cuando eso se pone al lado del gasto público, necesariamente esas restricciones se aumentan. La capacidad fiscal de los gobiernos, y cuando vamos a los gobiernos subnacionales, incluso son una proporción de capacidades muy disímiles y muy complicadas de manejar en algunos espacios. El gobierno, ya no el 3.0, sino el 4.0, que ya reflexionaba Francisco hace unos momentos en su intervención, pues hace que las personas hagan parte de esa productividad. Fíjense que las personas participan de un proceso, pero en sí mismo las personas, los servidores, nos vemos afectados en nuestras conductas y en nuestras formas de trabajar cuando llevamos a cabo un proceso con tecnología o sin tecnología. Y eso afecta a la productividad directamente y afecta al gasto público. No es lo mismo un personal capacitado que uno sin capacitar. Y allí, por supuesto, las ideas de transformación tienen que contemplar ese tipo de tendencias también. Entonces, la gestión pública moderna, venimos hablando hace ya más de 15 años de New Public Management, pero claramente el New, para efectos de 2020, en un escenario además de pandemia, hemos encontrado que hay formas distintas de interactuar, formas distintas en donde el aumento de ese valor público tiene que hacerse mucho más visible,
el aumento de la legitimidad del Estado, por supuesto, tiene que ser mucho más amplio, ser más reconocido, si me permiten una palabra, un mayor carácter de parte del mismo Estado para poder responder a todas las necesidades. Y por supuesto un escenario de confianza donde el ciudadano está viendo qué está haciendo su gobierno, cómo se están comportando sus instituciones, y a partir de eso pues tener percepciones mucho más favorables para la gestión de los gobiernos. Eso pues se ha provocado muchas causas. Hace unos pocos años, digamos, tenemos ciudadanías más activas, unos veedores naturales en la ciudadanía mucho más resilientes, más activos, en torno a eso interactúan muchísimo más con los gobiernos. La misma Revolución 4.0, por supuesto, ha hecho que las cosas cambien bastante, pero en escenarios de COVID, por ejemplo, en donde en Colombia hemos tenido que hacer unas apuestas muy interesantes o muy importantes por fortalecer los sectores varios, por supuesto el de salud, eso nos pone en escenarios mucho más complejos de hacer y de cumplir esos macro propósitos de aumentar el valor público, de tener mayor legitimidad y por supuesto tener mayor confianza del gobierno. Fíjense que en términos de confianza, la OCDE, la CAF, la CEPAL ya nos hablaban desde hace años y hacía una comparación, por ejemplo, de lo que sucede en nuestro país, en Colombia, en relación con otros países de América Latina. Y la satisfacción frente, por ejemplo, a servicios como la educación pública bajaron entre 2010 y 2015 alrededor de 3-4 puntos. Y en América Latina también tuvo una disminución de cerca de 1 o 2 puntos. En relación con servicios como los hospitalarios, servicios de salud, que ahorita en tiempos de pandemia seguramente hay una percepción bien distinta sobre eso, también tuvo decrementos importantes frente a la percepción de lo público que tienen los ciudadanos que usan esos servicios. La seguridad que sienten los ciudadanos frente a eso también se ve afectada en los últimos años. Y eso nos lleva, por supuesto, en términos de modernización del Estado, cuando hablamos de un cliente particular como lo son las entidades, a entender que los procesos de reforma que deben vivir esas entidades deben ser también procesos mucho más controlados. Estamos en 2 escenarios en donde tenemos posibilidades de hacer reformas administrativas a partir de la demanda que los gerentes de turno en los diferentes gobiernos puedan tener en mente. Por supuesto, plantean metas en un plan de desarrollo y para poderlas plantear lo primero que piensan es en aumentar capacidades, y eso por lo general se traduce en aumentemos planta y eso se traduce en aumentemos gasto público. Muy en paralelo y a ritmos muy distintos van las transformaciones digitales. Los escenarios de demanda son necesarios, existen, seguirán existiendo, pero hay que ir controlándolos de otra manera. Porque justamente debiéramos ir avanzando también en cómo la reforma administrativa se produce más por oferta. Y producir la oferta nos lleva a que esos caminos de transformación obedezcan más a políticas de Estado, a políticas donde, fíjense, un gobierno u otro plantea una política de largo plazo, una política de Estado, pero cuando llegue el otro gobierno le da continuidad, puede que le dé su toque, puede que le dé su punto principal de vista para que eso funcione, pero como política de Estado no se pierde de vista. Entonces, entre la oferta y la demanda existen esa gran diferenciación. Y por supuesto nos ponen unos retos, tanto como unos problemas de esos enfoques incrementalistas, de ese control limitado que tenemos de los modelos de operación, y donde lo que tradicionalmente hemos pensado de la eficiencia y de la función gerencial de las personas, de los gerentes públicos de turno, también tiene que ser visto de una manera completamente distinta. De manera que, fíjense que aquí tenemos un ejemplo de lo que significan los tamaños del sector público en ejemplos de Latinoamérica, pero resalto el de Colombia, pero aquí ven de Argentina, El Salvador, Bolivia, otros países que de pronto ustedes están en este espacio. Lo verde, en este ejemplo de Colombia frente a la proporción de América Latina, fíjense que no es un buen estándar.
Estamos hablando es de mal gasto en remuneración de empleados y es mayor en relación con el promedio de lo que tiene América Latina. Y si vemos el mal gasto también que hay en la parte naranja de las gráficas, nos damos cuenta también que el mal gasto en compra pública, las dos cosas sumadas, están afectando muy fuerte el gasto público, muy fuerte el gasto público en todos los países. Entonces, no es que existan estados o servicios públicos muy grandes en tamaño, en proporción con lo que representa, por ejemplo, en sus proyectos de presupuesto, sino que lo que está pasando adentro por el uso, por la operación, por el proceso, está siendo necesario verlo de otra manera completamente distinta. En proporción, fíjense que este año del presupuesto de Colombia, que más o menos asciende a 270 billones de pesos, la representación de los gastos de personal es del 33%. Fíjense que cuando ve la gráfica uno no sabe si eso es grande o es pequeño, pero lo que sí toca analizar adentro de eso es si los 33 billones están siendo bien utilizados o no. Y ahí aparecen muchas características que a nuestra consideración es importante ir entendiendo de qué es lo que debemos ir a hacer. Porque básicamente pensamos si queremos tener una mejor sostenibilidad fiscal, necesitamos saber cuánto gastar, pero siendo conscientes de momentos claves de restricción fiscal. Ahorita en pandemia los recursos o ingresos por impuestos en el país se han visto afectados, seguramente en todos los países de Iberoamérica y del mundo en general. Y ahí hay una caja importante de las entidades que es necesario controlar. Pero también necesitamos saber a cuáles iniciativas. Cuando habla de políticas de Estado, trabajemos un poquito más por oferta, pero controlemos también lo que viene por demanda de los diferentes gobiernos, en cuáles iniciativas gastar cobra una relevancia mucho más importante, tomar decisiones mucho más conscientes, mucho más de Estado y que sean más de largo plazo. Y el fuerte, que es donde creo que la productividad tiene un punto bien importante y se asocia mucho al gasto, es cómo gastar. El cómo gastar, cuando miramos y desglosamos, los que tienen la posibilidad de tener mucha data al respecto, pues nos damos cuenta de que el gasto público en relación con eso es bien disímil independientemente de dónde esté hablando. Entonces, hemos venido pensando que si queremos aumentar esa productividad del sector público y queremos que el gasto público también sea mejor, debemos trabajar en 3 frentes bien importantes. Uno, y tiene que ver con datos abiertos. Cuando hablamos de datos abiertos, ustedes conocen muy bien el contexto, es porque cada que haya reformas, ya sea por demanda o por oferta, el Estado mismo tiene que estar tal cual muy bien dateado. Tiene que ser capaz de hacer análisis de contexto institucional muy robustos, muy importantes, unos análisis que contemplen, entre otros, llamémoslo así, las macroestructuras que tienen los diferentes estados, ya sean los gobiernos subnacionales o el mismo gobierno central, pero entender el marco de competencia en el que se está moviendo toda esta reforma, ya sea por demanda o por oferta. Si no tenemos claro ese marco de competencias, pues es muy difícil ir a pensar en el tipo de producto o servicio sectorial que se está generando y de alguna manera tener claro también en dónde tengo que hacer el esfuerzo de prospectiva y de saber hacia dónde tiene que ir ese contexto institucional. Aquí, por ejemplo, en prospectiva organizacional institucional, nuestro Departamento Nacional de Planeación tiene ese rol. Él está encargado de estar dando constantemente esa visión de país y dónde los sectores tienen que ir ubicándose en relación con las tendencias para poder mejorar. Y eso hace parte, claro, del contexto institucional que necesitamos para poder hacer buenas reformas. Necesariamente la transformación digital llegó para quedarse, la economía digital está cambiando modelos de operación de todo tipo. Muchos de nosotros nos hemos visto afectados no solamente en nuestro trabajo, sino en nuestro entorno por esa economía digital. Y claramente esos análisis deben hacer parte de esos estudios técnicos que hacen las entidades para poder emprender cualquier proceso de reforma. Necesitamos tener muy claro el comportamiento del gasto. Cuando les daba los datos fíjense, la proporción del PIB, de los gastos de personal o de cuánto estamos malgastando en servicios, en gasto de personal o en malas compras públicas,
el comportamiento del gasto es necesario monitorearlo, pero en conjunto toda esta información de prospectiva de la macroestructura del Estado, del comportamiento del gasto, necesitamos tenerlo en un solo lado. Por eso los datos abiertos aquí son importantes. Fíjense que muchos de las consultorías que contratan los gobiernos en nivel central o subnacional, muchos de esos recursos y ese gasto público se les va en consultorías. Las consultorías pueden rondar entre los, y les estoy diciendo a precios Colombia, estamos pensando, hemos visto datos de $25.000, consultorías de $25.000 hasta $250.000. Y eso en gasto público versus el resultado que reconocen después de un ejercicio de ese estilo con una consultoría, pues es tremendo. Cuando la capacidad del Estado debiera ser instalada para poder hacer esos análisis. Esa información tiene que estar y ser de poder del Estado, donde toca hacer convenios, lo tiene que hacer. Pero la información debe estar pública, debe ser abierta para que las entidades se nutran de esa información y podamos hacer mejores reformas. Un segundo punto, y a lo largo de estos paneles muchas personas lo han reflexionado de manera muy acertada, la productividad proviene también, esa productividad pública sectorial viene porque tenemos claridad entre los servicios, la gestión por resultados que podamos hacer alrededor de eso. Francisco mencionaba la importancia de los servidores en estos contextos, el proceso debía ajustarse o el servidor debe ajustarse, pero en este análisis de productividad pública tenemos que tener muy claro el resultado en cualquiera de los dos ámbitos. El Banco Mundial, fíjense la reflexión que hace el Banco Mundial frente a este tipo o la reflexión de lo que significa la productividad en lo público. Y es que mide fundamentalmente, decía la convocatoria de este panel, a través del cumplimiento de los compromisos políticos, lo que decía entre la demanda de los gobiernos y la oferta como Estado, frente a los compromisos políticos en beneficio de los ciudadanos, por supuesto, maximizando el uso del gasto público. Desde el control que podamos tener de análisis de contextos institucionales, teniendo claro que hay mucha data, que tenemos claro sobre cómo está funcionando el comportamiento del gasto, cómo se está comportando, cuáles son los análisis que tenemos de tendencia, de comparación, de proyección, si me permiten, del gasto público. Aquí, por ejemplo, en Colombia hicimos desde el año pasado un acuerdo con nuestras organizaciones sindicales y en ese acuerdo prevíamos, hay muchas personas que están siendo financiadas, no son en sí mismos servidores públicos, pero a través de una figura de contratos de prestación de servicios están siendo financiadas por inversión. Eso es gasto público en un componente de inversión que debería ser de un componente de funcionamiento, aparte del componente de deuda pública, pero entre la inversión y el funcionamiento, el poder traer recursos de inversión, traerlos a funcionamiento y poder formalizar empleos, pues hay un control y un análisis de tendencia de esa información de qué va a pasar cuando, producto de haber hecho mucha formalización, tengamos de pronto algún impacto pensional. Digamos que el comportamiento del gasto en ese sentido tiene que ser muchísimo más controlado. Entonces el análisis de la productividad va por tener mucha información, entendiendo que los resultados cuando involucro gente, cuando meto gente a las entidades, por supuesto, nos tiene que permitir prever qué es lo que puede pasar con los servicios públicos de ese sector. Entonces necesitamos mucha data, mucha información, dato abierto, disponible para las entidades, para los servidores, para que no vayamos a cometer errores de involucramiento de capacidades que después sea irreversible desmontar en algún momento del tiempo. Y un tercer gran elemento, ahorita con ocasión justamente de la pandemia, que les decía que hemos tenido la necesidad de fortalecer, por ejemplo, acá nuestra Superintendencia de Salud. Superintendencia aquí cumple la función principal de vigilancia, inspección y control, y nuestro Instituto Nacional de Salud, quien es que lleva los datos claros de cuántas personas están infectadas, cuántas personas están recuperadas, en fin, cuántos fallecimientos hay. Cuando vimos la necesidad de fortalecer la Superintendencia de Salud, también previmos la necesidad de fortalecer otras superintendencias de otros sectores. Y cuando analizábamos los modelos de operación de esa superintendencia, nos dábamos cuenta que aunque la función principal de vigilancia, inspección y control era similar,
los modelos de operación eran completamente distintos. Y cuando hablábamos de modelos de operación completamente distintos, por supuesto, ellos tienen vigilados distintos, pero de fondo la función principal hace que en algunos casos sí debe existir la estandarización. Eran muy disímiles los procesos de los modelos de operación de estas superintendencias, y en el camino llegó un momento en donde logramos tener alrededor de 7 superintendencias al tiempo, y era bastante complicado tratar de unificarlas en modelos de operación. Lo logramos hacer, hemos logrado sacar algunas de ellas adelante ya, las próximas terminando este año seguramente lo vamos a lograr, pero la estandarización detrás de eso lo que nos permite al final del camino es tomar políticas públicas que están en todos los sectores y poder fortalecerlas con institucionalidad adecuada, lo más estandarizable posible y acorde a las capacidades de cada uno de los en este caso, por ejemplo, los gobiernos subnacionales. Nosotros quisiéramos que los temas de cultura o de desarrollo económico o de salud o de educación tuvieran un reflejo institucional en región, pero las capacidades son tan disímiles que esos modelos de operación funcionan completamente distintos. Y ahí hay una fuga de gasto público impresionante que hace que la productividad se afecte ostensiblemente. Entonces, en ese enfoque por resultados, por supuesto, necesitamos ir estandarizando esas cadenas de entrega, esos servicios gubernamentales, donde haya que hacer cambios a partir de la innovación, de la llegada de la transformación digital, de poder acercar más al ciudadano con servicios ciudadanos digitales, etcétera. Siempre que haya cambios, siempre los tomamos en cuenta, pero nunca perdemos de vista ese marco de capacidades y ese marco de competencias mínimo que debe existir para que esos estándares puedan ser realmente funcionales y podamos tener mucho mejor control sobre la operación. Aquí, para poder medir eso, si nosotros estamos pensando en Colombia, en que esto debe ser un ecosistema donde no solamente función pública trabaje, en nuestro caso el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Tecnologías de la Información, por supuesto Planeación Nacional, la Contaduría General de la Nación. Aquí quien fomenta la compra pública y ha estandarizado mucho de eso se llama Colombia Compra Eficiente. En principio, esos 6 actores consideramos que son claves a la hora de ayudarnos a estandarizar todo esto para que al final de todo podamos tener, a manera de reflexión, procesos de transformación institucional mucho más controlados, que podamos balancear muy bien lo que implica la oferta con lo que implica la demanda de todos estos procesos de transformación y modernización institucional que vamos construyendo. Hasta ahí, Fernando, y todos, esa mi intervención. Hugo, muchísimas gracias por la intervención, gracias por la reflexión y por los comentarios y ejemplos que nos diste. Vamos ahorita más tarde ya con la interacción con los invitados y con los ya 59 personas que nos acompañan, interactuar y a conversar sobre el tema. Pues para avanzar, voy a pasar ya a mi presentación. Hemos visto entonces ya 2 enfoques, un enfoque desde cómo incrementar la productividad pública a partir del trabajo con los servidores públicos, cómo hacerlo desde el rol de las instituciones enfocados en los temas puntuales de gasto público y racionalidad del mismo. Y ahora yo pues quiero compartirles un abordaje un poco más ya asociado a unas metodologías y ejercicios prácticos que hemos liderado desde Función Pública en Colombia en lo que tiene que ver con el trabajo con la ciudadanía para encontrar con la ciudadanía escenarios de mejora de trámites en el país, involucrando 2 aspectos fundamentales: la participación ciudadana y la innovación abierta en los procesos de mejora permanente y continua que deberemos liderar desde el gobierno. Compañeros, ¿me confirman si mi presentación se ve? Sí, Fernando, ahí está. Perfecto. Sí, señor. Ya para esta última parte vimos, como les decía, los 2 escenarios desde los servidores e instituciones. Ahorita vamos a abordar el tema desde Colombia, pues desde la Dirección de Participación, Transparencia y Servicios Ciudadanos lideramos las políticas que tienen que ver sobre cómo todas las entidades del Estado
deberían mejorar sus escenarios de relacionamiento con los ciudadanos, en lo que tiene que ver con habilitación de acceso a la información pública, de mejora en la prestación de trámites, de escenarios de exigencia y rendición de cuentas y de participación ciudadana. Es por eso que hemos querido trabajar este enfoque de involucrar al ciudadano en los temas de productividad, y hoy vamos a contarles sobre dos experiencias particulares. Una metodología que elaboramos para mejorar la participación ciudadana en la mejora de lo público, entendiendo como al ciudadano como ese que nos ayuda a identificar dónde están los principales cuellos de botella y oportunidades de mejora, y una segunda estrategia que adelantamos para la formulación de estrategias que nos permitieran mejorar la prestación de trámites en el Estado colombiano. En primer lugar, pues hay que tener un problema. Nosotros tenemos varios escenarios que dificultan el relacionamiento de los ciudadanos con el Estado y que nos lo muestran los diferentes índices de percepción de diferentes temas en el mundo. Uno de los temas y las problemáticas principales que tienen nuestros estados en América Latina y en el mundo, como lo muestra el mapa de calor de Transparencia Internacional que vemos en pantalla, es la percepción de la corrupción y los hechos reales de corrupción. Y Colombia, infortunadamente, no es un país que se quede atrás, como vemos en el mapa. Colombia tiene pues un color rojizo porque obtuvo en la última medición de Transparencia Internacional un puntaje de 37 puntos sobre 100 en percepción de corrupción. Y ocupó el punto número 96 el puesto número 96 dentro de 198 países. Como ustedes saben, los grandes escándalos de corrupción que han movido a América Latina, como los de Odebrecht y otros escándalos puntuales en Colombia, hacen que la gente no confíe en las instituciones. ¿Por qué? Porque asocian la corrupción como que los recursos públicos no se manejan de la mejor manera. Y esto obviamente impacta la productividad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos no pagan impuestos cuando no confían en las instituciones, porque los ciudadanos deciden no participar en lo público porque no confían que sus decisiones o sus opiniones sean tenidas en cuenta. Por eso es una problemática para nosotros. Adicionalmente, hay mediciones en Colombia que miden los temas de confianza. Y la desconfianza entonces se constituye, cuando vemos los resultados, en un escenario también de problemática. Acá, estos son los resultados de una encuesta que adelanta una organización de la sociedad civil colombiana que se llama Corpo Visionarios, en donde le pregunta de un conjunto de instituciones, tanto públicas como privadas, a los ciudadanos en Colombia, en qué confía más, en cuáles instituciones tienen muchísima confianza. En primer lugar, de acuerdo a los resultados de los últimos años, están los maestros, que tienen un 60% de confianza, seguidos por la iglesia, con un 54%, y el ejército por un 46%. No obstante, cuando vemos, la gráfica está un poco cortada, pero en los últimos lugares está el Congreso de la República, los servidores públicos y el gobierno nacional y los gobiernos territoriales. ¿Y por qué pasa esto? Porque aunque los maestros y el ejército son servidores públicos, también en su mayoría en Colombia los maestros sobre todo y los militares son todos servidores públicos, una cosa es el servidor público que está interactuando permanentemente con los ciudadanos, como lo es un maestro o un miembro de la fuerza pública, más en un país como el nuestro que estuvo tantos años azotado por el conflicto y la presencia militar era la única muchas veces del Estado en territorio. Y otra muy diferente somos los servidores públicos, los burócratas que estamos detrás del escritorio y con los cuales la interacción no es mucha, y cuando la hay, el ciudadano encuentra mal servicio, muchas veces escenarios de corrupción en el relacionamiento con las entidades. Entonces esto claramente nos muestra que hay desconfianza y que la desconfianza se convierte en un problema que tenemos que atacar. Y hay otro problema, y es que si decimos, bueno, para una forma de incrementar la participación ciudadana es habilitando espacios formales de participación. Cuando vemos encuestas, esta encuesta hecha por otra organización de la sociedad civil llamada Foro por Colombia, nos arroja, es del 2018, pero es muy real para la actualidad, nos arroja que ni siquiera los colombianos conocen estas instancias formales de participación creadas. Entonces, en Colombia hay más de 71 instancias de participación formales. Aquí vemos unas de las más relevantes, pero la más relevante, que son las veedurías ciudadanas y los consejos de planeación, no llegan sino hasta el 17 y 15% de conocimiento sobre un 100% de ciudadanos que hacen parte de la muestra donde se les pregunta si conocen las instancias. Entonces, ¿qué implica esto? Que si bien se han creado, tampoco las conocen. Y entonces esto hace que sea aún más difícil para el ciudadano saber cómo canalizar sus propuestas y su participación. Ante esta problemática, pues obviamente nos hemos preguntado muchas veces cómo mejorar la eficiencia, cómo mejorar el relacionamiento de los ciudadanos con el Estado y cómo mejorar la productividad, que es el objeto de esta conferencia.
Y hemos encontrado pues, que de acuerdo al Banco Mundial, la productividad en el sector público se mide fundamentalmente a través del cumplimiento de compromisos de las entidades respecto al impacto que estos generan en beneficio para los ciudadanos, y sobre todo pues con la maximización del uso del gasto público. Y cuando miramos exactamente los temas de que hablaba Francisco, los que hablaba Hugo, pues nos damos cuenta que hay que incorporar al ciudadano. No podemos decir que se mejora en productividad si no tenemos en cuenta la posición del ciudadano frente a la misma. Está realmente el ciudadano dándose cuenta que ese mejoramiento en el servicio público o que esa optimización del gasto público tiene beneficio para ellos. ¿Realmente esto está repercutiendo en beneficio? Pues en esta tercera parte de la conferencia es parte de lo que hemos querido analizar. ¿Por qué? Porque sabemos que el aumentar la productividad pública facilita el acceso a la ciudadanía a los servicios y adicionalmente focalizar la productividad del sector público como una condición necesaria es importante, sobre todo en momentos como los que vivimos actualmente de la pandemia del COVID-19, que nos ha implicado a las entidades sacar más recursos para atender la emergencia y para no solamente atender los temas de salud, sino también todos los efectos colaterales que trajo consigo el aislamiento obligatorio, las cuarentenas y el cerramiento parcial de establecimientos de comercio que eran la única fuente de ingreso para muchas de las personas en el mundo, porque no es solamente una problemática de Colombia. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hemos pensado para estar esa apuesta? El primer paso para poder centrar y entender qué están pensando los ciudadanos es que las entidades se pongan en el lugar de ciudadanos y es mapear y orientar desde el gobierno nacional a las entidades para que entiendan cuáles son básicamente los principales escenarios de relacionamiento del ciudadano con el Estado y que a partir de estos escenarios de relacionamiento se incrementen acciones de mejora. El ciudadano accede a información pública, es el primer escenario de relacionamiento, entonces que las entidades dispongan información pública de forma completa, oportuna, veraz, en lenguaje ciudadano y por múltiples canales resulta fundamental en los escenarios de mejoramiento del relacionamiento del Estado con el ciudadano para generar confianza y sobre todo calidad en el flujo del diálogo de la información. Un segundo escenario es del ciudadano que adelanta trámites, otros procedimientos, en donde es fundamental, porque el ciudadano que paga impuestos, el ciudadano que hace un trámite, que contribuye con sus recursos para el fortalecimiento de lo público, también tiene que tener eficiencia, efectividad, claridad, digitalización al momento de interactuar y acceder a sus trámites y a los bienes y servicios del Estado. Y en Colombia tenemos normas que nos dicen cómo hacerlo y hoy me voy a concentrar en contarles cómo trabajamos para fortalecer una de estas normas en materia de mejora de trámites, pero con un tema muy importante que es la participación ciudadana. Y los otros escenarios son los del ciudadano que exige cuentas, que hace procesos de accountability social y que pone denuncias, que espera tener una respuesta oportuna del Estado, y del ciudadano que va más allá a ser contralor y que quiere participar en la construcción de lo público. Quiere participar con sus ideas en ayudar al Estado a mejorar sus problemas, que para nosotros es fundamental al momento de medir ahorros y productividad, porque efectivamente cuando nos ponemos en el lugar del ciudadano y escuchamos sus sugerencias, es la apuesta que hemos tenido, logramos mejorar los procesos de la mejor manera, valga la redundancia, de cara a los grupos de valor. Entonces hoy las experiencias que les quiero compartir giran en torno a estos dos temas, a cómo hemos mejorado los mecanismos de participación y colaboración para capturar ideas de los ciudadanos para mejorar la gestión de lo público en un tema muy puntual que es la realización de trámites en el Estado. Y para eso entonces diseñamos desde Función Pública una metodología que recoge los estándares internacionales, que busca encontrar mecanismos de generar valor público y mejorar y fortalecer los lazos de confianza entre la ciudadanía y el Estado, partiendo de que buenas prácticas como las de la OCDE o las de la mismo CLAD con las cartas iberoamericanas de innovación pública recientemente firmada o de gobierno abierto, de integridad, también nos han hecho saber. Y es que hay un tema clave, y es que la participación de los ciudadanos permite mejorar la forma en que se formulan las normas y se mejoran los procesos. Ofrece a los ciudadanos por parte del Estado escenarios de interacción no solo a nivel nacional, sino también a nivel local, entendiendo las particularidades, en nuestro caso de Colombia, las diferentes regiones del país, resulta fundamental y brindar a la ciudadanía oportunidad de que evalúe los resultados de la gestión y que retroalimente y que la entidad tome responsabilidad frente a eso, pues son los ejes de nuestra tarea y de estos ejercicios.
Para eso, entonces, una de las herramientas que diseñamos en el marco de la implementación de las políticas de participación ciudadana y mejora de trámites fue una metodología para el desarrollo de ejercicios ciudadanos para la optimización de trámites, que buscaba generar herramientas que le permitieran a las entidades públicas identificar a qué ciudadanos invitar a los ejercicios, cómo escuchar y habilitar espacios de multicanalidad para dialogar con los ciudadanos y cómo a partir de las ideas de los ciudadanos encontrar escenarios de mejora. Como insumos que le permitan, en este caso puntual, estandarizar y simplificar trámites. Obviamente buscamos que fuera una metodología flexible y modular, que tuviera herramientas paso a paso operativas que ayudaran a los servidores públicos a identificar escenarios de mejora, que estuviera articulada con la política de mejora de trámites y las metodologías que las entidades manejan en esa materia y que les permitiera, sobre todo pensando en este año con ocasión de la pandemia, habilitar esos ejercicios virtuales. Y sobre todo también cuando estamos hablando de entidades nacionales que tienen impacto en todo el país y que no pueden hacer ejercicios presenciales en todo el territorio nacional. También pues nos inspiramos, como les decía, en buenas prácticas internacionales y nacionales que ya se han adelantado por parte de entidades del gobierno nacional y local. Y adicionalmente proponemos recomendaciones y tips para formular estas políticas. Rápidamente, digamos, tenemos 14 aproximaciones conceptuales y estratégicas, 8 experiencias nos permitieron aterrizar a lo que más queríamos llevar y construimos una metodología con 3 módulos que tiene una parte de identificación de temas a intervenir, un escenario de colaboración para que el ciudadano dé sus ideas para adelantar las acciones de optimización y un tercer escenario ya de monitoreo de que efectivamente las ideas de los ciudadanos sean incorporadas. Y es importante tener en cuenta que para esto trabajamos en que por lo menos las entidades, antes de abrir espacios de participación ciudadana, revisen documentalmente cuáles son los mejores escenarios de relacionamiento que tienen con sus ciudadanos, adelanten indagaciones directas, puntuales sobre temas que quieren trabajar, consulten si la norma lo permita, adelanten espacios de diálogo, laboratorios ciudadanos, pero sobre todo, una vez los ciudadanos participan, rindan cuentas permanentemente de qué se ha hecho y qué no a partir de sus ideas y hagan mesas de trabajo puntuales, que es un énfasis que hemos querido hacer para que entre los ciudadanos también podamos identificar los riesgos de corrupción asociados a los trámites. Esta fue una metodología y hay otra metodología que les quiero compartir para al final contarles el resultado de la aplicación de las 2 metodologías en la política de simplificación de trámites en Colombia. La otra metodología que les quiero mostrar es una que venimos trabajando desde hace varios años en Colombia, que nos permite calcular los ahorros que tienen los ciudadanos cada vez que una entidad hace una estrategia de mejora de trámites en el país. Lo que busca esta metodología es poder calcular ahorros monetarios, identificar ahorros monetarios directos que los ciudadanos y usuarios de los trámites tienen al momento de hacer trámites cuando la entidad ha hecho mejoras a los mismos. Y lo enfocamos en 6 dimensiones. Reducciones de tiempo en los trámites, eliminación de costos de transporte de los ciudadanos hacia las entidades cuando se quitan requisitos o visitas presenciales, eliminación puntual de la tarifa de un trámite, es decir, del costo que el ciudadano tiene que pagar, eliminación de los tiempos de desplazamiento y lo que implica en costo de vida de un ciudadano demorarse desplazándose de una entidad, más cuando muchas veces la entidad no queda en el municipio donde reside. Eliminación de los costos de mensajería cuando el ciudadano tiene que mandar vía correo postal información que generaba costos de envío y eliminación de los costos asociados a la expedición de requisitos para acceder a un trámite que todavía se daba en el país. Acá son ejemplos de cómo lo calculamos, digamos, calculamos el costo del tiempo a partir de una metodología que se llama costo subjetivo del tiempo y promediamos el costo de hora de trabajo de un colombiano en el país y calculamos a partir de ahí cuánto costaría un día promedio de un colombiano. Lo mismo el cálculo en promedio de cuánto una persona se demora desplazándose a una entidad, de acuerdo a encuestas que hemos realizado de cuánto se demora un ciudadano desplazándose, costos promedios de desplazamiento en transporte, costos promedios de fotocopias y costos promedios de la mensajería en Colombia a partir de análisis de mercado real de cómo funciona. A partir de que calculamos estos costos, hacemos las fórmulas matemáticas, identificamos entonces para cada una de las entidades públicas, a partir de las acciones de mejora que ha hecho, dónde están los ahorros en materia de reducción de tiempo. Los calculamos a partir del costo de oportunidad por día, más el número de días ahorrados según si la entidad simplificó en días el trámite o la entrega del mismo.
lo multiplicamos con cuántas solicitudes anuales tuvo la entidad y lo ponderamos a partir del promedio de los precios que veíamos anteriormente. Lo mismo en materia de ahorro para eliminación de desplazamientos. Calculamos el costo de oportunidad, lo que implica el costo del desplazamiento, el número de desplazamientos que la entidad le simplificó a un ciudadano, el número de solicitudes anuales y la ponderación. Y también calculamos a partir del costo promedio de transporte, que implica que el ciudadano ya no tenga que ir y no tenga que gastar transporte de ida o vuelta a la entidad pública. En materia de mensajería, también calculamos el costo promedio que veíamos anteriormente, las solicitudes anuales que se reciben y también calculamos la ponderación, así como los ahorros por eliminación de la tarifa. Cuando una entidad elimina totalmente o simplifica, baja el valor de una tarifa, ponemos la tarifa final reduciendo la tarifa inicial, multiplicamos por las solicitudes anuales y ponderamos. Y cuando eliminamos requisitos, pues también vemos si el costo del requisito tiene un precio, la fotocopia, el requisito mismo tiene un valor, cuántas solicitudes anuales y lo ponderamos. Y esto nos permite calcular los ahorros que por cada trámite mejorado tiene un ciudadano. No todos los trámites tienen mejoras en estos 6 escenarios, pero lo que hacemos es calcularlo promedio por trámite y promedio por el país y ya vamos a ver los resultados. ¿Cuáles son los resultados de la implementación de estas metodologías? Cuando arrancó el gobierno actual, el gobierno del presidente Iván Duque, iniciamos una campaña muy fuerte para trabajar con ciudadanos y empresarios en la simplificación de trámites y en identificar cuáles eran esos trámites que más le afectaban la vida a los ciudadanos y a los empresarios, e hicimos una campaña que arrancó en septiembre del 2018, que se llamó Estado Simple Colombia Ágil, que tenía como propósito que los ciudadanos nos ayudaran a identificar normas innecesarias, obsoletas y trámites innecesarios o engorrosos, como llamamos acá. Y para eso, en ese momento, recibimos más de 1.170 propuestas, habilitamos redes sociales, habilitamos un portal web que se llamaba Colombia Ágil, en donde le preguntábamos a los ciudadanos con un formulario estructurado y empezamos, y desde esas 1.170 ya hemos implementado más de 1.025 acciones de mejora con ideas de ciudadanos. ¿Qué nos dimos cuenta en ese momento? Que algunas de las ideas de mejora requerían ir a una ley de la República para poder mejorar. Entonces, como no podíamos intervenirlo porque eran gestión ordinaria de las entidades, nos dimos a la tarea, en el marco de la formulación del Plan Nacional de Desarrollo, de pedirle al Congreso de la República desde el Gobierno Nacional, a través de Función Pública, facultades extraordinarias para que el presidente pudiera emitir una ley, un decreto con fuerza de ley que nos permitiera intervenir aquellas normas que no pudimos intervenir en la primera etapa de Estado Simple Colombia Ágil. Y fue así entonces como en el año 2019, en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo, que aquí está el número, la Ley 1955, el Congreso de la República le dio al señor presidente facultades para hacer un decreto ley antitrámites, y ese decreto ley lo lideramos desde Función Pública y decidimos hacerlo de forma participativa, es decir, volver a abrir los canales a través de medios digitales y presenciales para preguntarle a los ciudadanos y a los empresarios qué normas había que modificar para impactar y mejorar los trámites. Entonces, a través del portal del Estado colombiano, que es GovCo, y de eventos presenciales, como decía, iniciamos la tarea de aplicar esta metodología de participación. Preguntar de forma focalizada a los gremios que conocían los trámites, preguntar de forma directa a los ciudadanos, y estas fueron las propuestas que recibimos directas que hablaban de trámites. De empresarios y grupos de interés recibimos más de 757 propuestas, de los mismos servidores públicos recibimos 680, de entidades territoriales 328 y de otras entidades autónomas del orden nacional como universidades autónomas 35. Más de 1.800 propuestas recibimos a través de este ejercicio de participación y una a una fueron revisadas y una a una fueron catalogadas por sector, si eran viables llevar a ley de la República y si eran viables simplificar. Fue así como formulamos el decreto ley antitrámites, es el decreto 2106 del 2019, sancionado precisamente hace un año, el 21 de noviembre del 2019, que tiene 158 artículos, que impacta a 21 sectores de 25 sectores de la Administración Pública Nacional y que tiene capítulos transversales en materia de transformación digital, en cadenas de trámites relacionados con la cadena de construcción y urbanismo en Colombia y con la cadena del impuesto al consumo de licores, que es de monopolio de las regiones en Colombia, pero que debería homogeneizarse para todo el país. Y le pusimos 3 apuestas al decreto ley.
eliminar riesgos de corrupción en los trámites, facilitar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos y mejorar el emprendimiento y la formalización empresarial. Cuando formulábamos las preguntas y cuando citábamos los actores, los hacíamos con estos tres énfasis para entre todos, con los ciudadanos, identificar los cuellos de botella e identificar las oportunidades de mejora. Tras un año de implementación de este decreto ley, que tuvo una primera etapa participativa en el segundo semestre del 2019, para poder terminar en este decreto ley con 158 artículos, ya hoy tenemos resultados, en donde mezclamos la voluntad del ciudadano transcrita en decreto ley que llevaba a tener artículos que recogieran los sentimientos de los ciudadanos a través del ejercicio de participación, ahora calculado en ahorros. Con corte a septiembre teníamos 54% del decreto ley implementado, ya hoy tenemos la implementación en una cifra mayor al 60% en lo que estaba correspondido para este primer año, y no más en la implementación del decreto ley a septiembre ya le habíamos ahorrado a los colombianos más de 34.000 millones de pesos. Ya les voy a cuantificar esta cifra en dólares para que se hagan una idea. Acá están los sectores que más aportes han tenido a los ahorros: el sector transporte, comercio, industria, hacienda, defensa, relaciones exteriores, y abajo en la gráfica vemos, a partir de los 6 escenarios de ahorros que mencionaba al principio, la reducción en tiempo, en tarifas, en transporte. Lo que más hemos ahorrado a los ciudadanos es ahorro en tiempo, es decir, el ciudadano tiene los trámites más rápido y más eficientemente, y eso nos sirve para cuantificar en el costo de vida y el costo subjetivo del tiempo el ahorro. Y aquí ya lo vemos en millones de pesos, el ahorro total de la política, incluyendo lo que metimos en la primera fase de Estado Simple Colombia Ágil en el 2018, más lo que hemos hecho en el marco del decreto ley, lo cual implica más de 215.000 millones de pesos en ahorros para los ciudadanos. Esto equivale en dólares, ya les voy a decir la cifra exactamente, ahorros por alrededor de 59.5 millones de dólares cuando calculamos esta cifra en miles de millones de pesos frente a los dólares, frente a dólares. ¿Qué desafíos tenemos? Obviamente tenemos muchos desafíos. Uno, todo esto está asociado a temas de transparencia focalizada. Entre más las entidades detallan la información que el ciudadano tiene que conocer frente al día a día de los trámites y procedimientos, es mucho más fácil que el ciudadano esté informado y pueda opinar sobre qué le disgusta y qué se puede mejorar o no cuando se habilitan ejercicios de participación y cuando se quiere pensar en un grupo poblacional mucho mayor. Hay que fomentar que las entidades públicas incluyan en sus estrategias de participación las etapas del ciclo de la gestión, es decir, que le pregunten al ciudadano desde que diagnostican, desde que formulan los planes, hasta que los ejecutan y después rindan cuentas sobre lo mismo. Creemos fuertemente desde Función Pública que usar los instrumentos de la planeación institucional, tanto la planeación estratégica como la operativa, para generar escenarios de diálogo con los ciudadanos es válido, porque el ciudadano puede estar informado de cuándo hay escenarios habilitados para participar y le permite también programarse para participar. Que incorporar las sugerencias, expectativas y quejas del día a día de los ciudadanos también es importante. O sea, no solamente hay que acudir al ejercicio de participación, sino cuando uno suma las quejas, solicitudes que un ciudadano hace en el día a día cuando está inconforme por un trámite, también sirve como mecanismo para encontrar dónde están los cuellos de botella en la prestación de servicios, y creer que la innovación abierta y escuchar a los ciudadanos y retroalimentar los ejercicios que se adelanten es fundamental. Y esto conecta mucho con lo que hablaba Francisco al principio. Comprometer al servidor público, entender que el ciudadano, que él es ciudadano igual que el ciudadano que está interactuando, y ponerse en los zapatos del ciudadano es parte del ejercicio de tener servidores públicos comprometidos. Y continuar identificando escenarios y momentos de ahorro para fortalecer nuestra metodología de ahorros, pues es todo un reto también, porque queremos seguir identificando puntualmente todos los beneficios de que tienen los ciudadanos cuando se simplifican trámites en el Estado. Hasta acá llega mi presentación. Quiero abrir espacio en los últimos 10-15 minutos que tenemos, se nos excedimos un poco en el tiempo, para poder contestar las preguntas de los personas que nos acompañan el día de hoy. Ya estamos con un promedio de 64 personas conectadas, así que estamos abiertos a escuchar sus preguntas. No sé si los podemos, si quieren pueden abrir su cámara y pueden interactuar.
para que los podamos escuchar, se pueden presentar, nos pueden decir país de origen, entidad a la que vienen y con su pregunta y a quién va dirigida. Hay Fernando, unos comentarios o preguntas en el chat que quizás podríamos ir empezando viéndolos, si le Bueno, parece. sí, yo acabo de abrir. Si quiere Francisco, entonces... Estaba viendo de arriba abajo un comentario de Jenny Catalina Torres, que más que motivación se debe convertir en tener funcionarios preparados, tanto académica como laboralmente. Yo creo que en lo que hemos visto, a propósito, el mejor lugar para trabajar es una mezcla de los dos. Por eso, efectivamente, Jenny, compartíamos, digamos, el lanzamiento del Plan Nacional de Formación y Capacitación para el caso nuestro colombiano, con una mirada a 10 años y, por supuesto, con temas de vanguardia. Así que compartimos el criterio. Son las tres cosas. Digamos, ingreso por mérito, que implique que ingresen los mejores, digamos, con competencias para. Dos, que las entidades públicas generen condiciones para capacitación, formación. Y tres, por supuesto, la motivación. Es una mezcla de las tres lo que nos parece fundamental para tener ese mejor lugar para trabajar. Competencias, cualificaciones, formación, capacitación y, por supuesto, escenarios de bienestar y de incentivos para los servidores públicos que trabajamos en entidades públicas. Eso como viendo de arriba abajo, Fernando y todos. Veo otro, Francisco dice, muchas veces los espacios de participación ciudadana se convierten en un simple cumplimiento de la norma, pero los gobernantes no le dan la importancia que la norma le da. Y aquí es un tema en el que coincidimos. Parte de estos ejercicios lo que buscan es poder generar escenarios tan particularizados de dónde hay que poner la mejora y que para que la entidad no tenga lugar a evadir la responsabilidad frente a lo mismo. Y en el ejercicio, digamos, particular de participación ciudadana que hicimos para la mejora de los trámites en el marco del decreto ley, lo que hicimos fue que Función Pública centralizó todas las solicitudes de los ciudadanos y fuimos nosotros los que nos convertimos en los garantes de que las entidades escucharan lo que el ciudadano tenía que decir y nosotros fuimos los promotores de que la entidad se comprometiera a hacer acciones de mejora a lo que el ciudadano decía. Entonces aquí teníamos como un tercero de confianza de los ciudadanos, que era Función Pública, que tenía la responsabilidad de orientar a la entidad como lo hacía, pero también de velar que la posición del ciudadano se respetara. Y fue un reto porque las entidades muchas veces son reacias, pero fue satisfactorio darnos cuenta que al final la presión y que el gobierno nacional en cabeza del presidente liderara el proceso mejoró mucho. Fernando y Francisco, aquí aparece, si me permiten, una referencia de Joana Cifuentes, donde nos dice, implementando políticas públicas claras y de fácil acceso a las personas que se encuentren en lo más remoto del país, la inserción de jóvenes en los planes de desarrollo rural. Esa referencia cuando decíamos del fortalecimiento diferenciado de las capacidades en los gobiernos subnacionales, hace parte de estas apuestas de transformación institucional de generar cambios controlados. Joana, ahí tenemos un ejemplo muy claro con ustedes, los que están por fuera de Colombia, conocen el conflicto armado que vivimos aquí durante 50 años y el proceso de paz que aún está en proceso de implementación. Y tenemos unos programas de desarrollo con enfoque territorial, unos municipios, 170 exactamente, denominados municipios PEDET, en donde estamos llegando desde Función Pública y otras entidades justamente para focalizar el trabajo, para fortalecer esas capacidades de manera muy diferenciada, y es un trabajo que cubre todo el territorio del país. Ahí son 170 por todas las zonas del país y creo que más allá de que solo sean esos afectados por el conflicto armado, por supuesto, municipios, aquí en Colombia existen 6 categorías, los municipios de quinta y sexta, muchos de ellos PEDET, tienen esas bajas capacidades. Y ahí la forma de llevar las políticas públicas, de ir en el proceso de estandarización, seguramente nos va a ayudar a ese proceso de transformación gradual que necesitamos en territorio. Sí, había una reflexión también que hacían ahí en el chat en torno a cómo garantizar esa eficiencia del Estado en municipios donde no hay conectividad o infraestructura tecnológica. Mira, eso es un punto real. Digamos, para el caso colombiano, contarles que por fin en este gobierno, digamos, por ejemplo, se expidió un COMPES de transformación digital
que es una política pública que va dirigida del presidente de la República a los ministros, y el nuevo Plan Nacional de Tecnología y la estrategia del MINTIC está llevando realmente a llevar conectividad de calidad a todos los municipios. Pero evidentemente no solo la conectividad, sino la infraestructura técnica y también, digamos, la humana, ¿no? Y el desarrollo de competencias y la capacitación es fundamental para poder mejorar esa eficiencia. Pero mire que la parte positiva de eso, sobre el comentario que hace Kevin en el chat, también está asociado con que para el caso colombiano, y sé que ha pasado en varios países de América Latina, los estados no pararon, al contrario, seguimos trabajando desde una manera virtual en nuestras casas. Y eso llevó a una reinvención, una adaptación, pero evidentemente demuestra que sí es viable un escenario como este. Ha habido sectores de servidores públicos, un poco en lo que hablaba Fernando, que les ha tocado más complejo, por ejemplo, los maestros de escuelas rurales, para el caso colombiano, ¿no? La conectividad rural es más compleja, pero no ve casos muy bonitos de maestros a través de mensajes de WhatsApp, de celulares, ¿no? Mensajes de texto, dejando fotocopias en alguna parte en el momento duro del confinamiento, y eso demostró la creatividad y lo que hablábamos un poco en la presentación en torno a que requiere cada vez más de servidor público la perspectiva propia de la pasión por lo público, ¿no? De esa mística de la vieja guardia que se hablaba mucho en los maestros, en los médicos de la zona rural, pues ahora eso nos toca retomarlo, lo veo retomando todos los servidores públicos, sin importar si estamos en Bogotá, en Lima, bueno, en Lisboa, donde estemos. Yo creo que esa pasión por lo público tiene que ser rescatada, a propósito del mensaje que enviábamos de no se trabaja por más horas o con más infraestructuras, sino con más inteligencia. Ese es parte del reto de una sociedad smart como la que estamos viviendo. Fernando. Tu micrófono está apagado, Fernando. Hay una pregunta que nos hacen, Lucenet Moreano Gómez dice, el talento humano es considerado el motor generador de resultados en las organizaciones. Por lo tanto, su desarrollo debe ir a la par con la evolución de las organizaciones. ¿Cómo hacer para que los directivos lo tengan en cuenta? Sí, eso es un muy buen punto. Yo creo que la primera reflexión sobre lo que tú planteas, Lucenit, es que el primer jefe de talento humano es el ministro, o es el alcalde, o es el gobernador. De ahí para abajo van, digamos, los grandes mensajes orientados a la necesidad de la formación y la transformación organizacional. Pero lo otro es que muchas veces, y a propósito también de otro comentario que había sobre el tema de participación, lo necesario es pasar también de la crítica a la acción. Hay personas que viven todo el tiempo criticando a sus compañeros, a sus jefes, a su organización, a su alcaldía, a su país, pero parte del reto es si usted está dentro de la administración pública, usted en qué ayuda a transformar. Entonces, los directivos, claro, tenemos una enorme responsabilidad. Hay estudios muy interesantes, hay uno de hace unos 2 años de la CAF, que demuestra que el Pareto está asociado con el 80-20 en el tema del liderazgo de los directivos públicos, transforman las organizaciones, eso no hay ninguna discusión. Pero también la gente, el servidor público de carrera, de base es fundamental, digamos, si no logramos una perfecta sincronía es muy complicado. Y lo otro es que pues, los escenarios de formación, capacitación, bienestar, no hay que verlos como algo accesorio, sino como algo fundamental. Alguien podría decir, bueno, atiendo la reunión, atiendo el panel del CLAT o asisto a la capacitación sobre tal tema. Bueno, es parte de lo que uno tiene que aprender a organizarse y aprender a manejar mucho más inteligentemente el tiempo. Así que yo diría que jugamos un rol los dos, tanto directivos como el resto de servidores públicos, pero sobre todo en la convicción constante de aprender a hacer las cosas bien. Y yo creo que es el reto, ¿no? Y lo decía otro colega cuando lo preguntaba, es capacitación, es bienestar, pero también es esa perspectiva propia que para el caso nuestro colombiano es mérito. Y el mérito es entender, el demostrar las capacidades y las competencias que se tiene para estar en la dignidad de un cargo público. Perfecto, compañeros, pues ya me están diciendo aquí en privado nuestros compañeros organizadores desde Lisboa que hemos cumplido el tiempo del panel. Hay varios comentarios, varias preguntas. Quisiera cerrar con un comentario que nos hacen. Dice, el despojo de los apasionamientos políticos es el punto de partida para que los gobiernos se focalicen verdaderamente en el logro del valor público y de la mayor productividad en beneficio de las comunidades. Es poder llegar a un sincero acuerdo sobre las necesidades más apremiantes para la solución de problemas. Eso aumentaría la confianza. Creo que es una buena reflexión que hace uno de nuestros compañeros del panel, del que está siguiendo el panel, que se llama Juan Carlos López. Muchas gracias, Juan Carlos, por la reflexión, porque efectivamente es parte de la apuesta en que hemos tenido. En la medida que tengamos servidores públicos fortalecidos y creyentes de lo que hacen, los apasionamientos políticos y sobre todo la presión política va a quedar a un lado en la medida que tengamos entidades públicas conscientes de que es fundamental mejorar procesos para mejorar la forma en la que se hace el gasto público, enfocados en los ciudadanos y en las necesidades de los mismos, es otro de los temas que parte de nuestro reto que desde Función Pública y el gobierno de Colombia queremos promover. Entonces, creo que llegamos hacia el final, nos excedimos 5 minutos en la agenda.
queremos agradecer a todos por habernos acompañado. Me estaba diciendo el equipo del CLAD desde Caracas que tuvimos el mayor número de conectados en las conferencias de estos días. El promedio son 25 personas y llegamos a 64. Así que gracias a estas personas que estuvieron conectadas con nosotros durante esta jornada. En Colombia era hora de almuerzo, así que si están conectados desde Colombia, pues por mucha más razón, valeroso su esfuerzo. Muchísimas gracias, un abrazo fraterno para mis compañeros de Función Pública y para todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Estamos atentos desde Función Pública a seguir atendiendo las preguntas que surjan. Nos pueden preguntar en eva@funcionpublica.gov.co. Perfecto. Gracias, Fernando y compañeros. A todos un abrazo. Todos los conectados. Un abrazo desde Colombia. Hasta luego.